Feliz y bendecido viernes, mis amados. Un honor poder llegar a ustedes una vez más por este medio de su programa, Un Encuentro con Dios, para así bendecirle de una manera especial. Está acá su hermano Elías Ovalle, como cada viernes, bendiciéndole a través de la riqueza de la palabra del Señor. Y qué bueno poder llegar a ustedes por estos medios tan maravillosos, lo cual sé que alcanzamos muchas personas que son bendecidas de una forma u otra a través de lo que compartimos. Y ahí están los números de WhatsApp y de oficina para que usted pueda llamar y allí usted se le va a asistir y se le va a continuar bendiciendo. Estamos acá, como hemos dicho, como cada viernes, trayendo una palabra de bendición, una palabra que nos hace meditar en la grandeza del Señor. En esta ocasión no será la excepción, ya que queremos compartir algo que hemos considerado de mucho interés dentro de las escrituras, de esos pequeños detalles que aparecen allí, pero que tienen una riqueza extraordinaria que cuando la comprendemos la podemos disfrutar y degustar con facilidad. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de una manera breve de acerca de lo que es la prosperidad bíblica y decíamos que hay muchas personas que se desgastan en adquirir tantas cosas aquí en la tierra, pero espiritualmente no tienen una vida rica como el Señor quiere que tengamos. Y decíamos que es impresionante cómo Dios prometió tanta riqueza al pueblo de Israel, pero también muchas veces ellos se enfocaban tanto en lo material que llegó una ocasión en Ageo capítulo 2, verso 8, que el Señor le dijo: ustedes se han enfocado tanto en las cosas propias, personales, en la riqueza y en tantas cosas que lo reciben en un saco roto porque han descuidado la esencia o la plataforma de la riqueza que yo le he entregado, que es la espiritualidad. Al ustedes descuidar esto, lo que reciben lo reciben como un saco roto, o sea, no tienen provecho de lo que reciben. Y yo quiero que no solamente ustedes reciban, sino que sea de provecho para ustedes. Y decíamos que el Señor no solamente quiere que tengamos o que adquiramos cosas en la tierra, sino también que las disfrutemos con salud, sobre todo, que nuestra vida tenga salud, porque si no hay salud, las riquezas o los bienes adquiridos se van a gastar buscando entonces la salud y al final quedaremos sin las cosas materiales y sin la salud. Entonces el Señor quiere que tengamos salud y que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y hoy en esta oportunidad quisiéramos rescatar cierta riqueza del Evangelio de Marcos, expresiones de nuestro Señor Jesucristo, que la podemos ver en el capítulo 11 de Marcos, el verso 12, luego hasta el verso 13 y 14. Allí hay algo que nos va a ayudar. Verso 12, Marcos 3, 11 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pero pues no era tiempo de higos. Y el verso 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esta es una de las cosas que hizo Jesús, de tantas cosas que nosotros cuando la vemos a simple vista podemos notar, cuando la vemos desde una óptica occidental, podemos notar como una actitud injusta de nuestro Señor Jesucristo. Injusta porque el texto dice que Él se acerca a un árbol de higuera que obviamente producía higos, y que este árbol dice que no tenía fruto. Y el texto dice que no era tiempo de que este árbol tuviera fruto. Entonces, la actitud que toma el Señor desde nuestra cosmovisión se pudiese ver como una actitud injusta ante el árbol. Porque Jesús, como todo oriental, sabía que ese árbol no tenía fruto porque no era tiempo de fruto. Entonces, ¿por qué proceder de esta forma? ¿Por qué maldecir el árbol si no era tiempo de frutos? Entonces, quisiéramos nombrar esta breve palabra a sí mismo con el tema: ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Y yo soy de los partidarios, de los promotores, que cuando nosotros vemos las escrituras y nos ponemos los lentes occidentales para leer la Biblia, vamos a perder las riquezas que hay oculta detrás del texto. Siempre he dicho que nada está dentro del texto para adornarlo o simplemente porque se quiso decir, sino que detrás de lo que se dijo hay un mensaje codificado que el Señor
quiso dar y quiere darnos en nuestra actualidad. Entonces aquí vemos que Jesús viene, sale de una aldea llamada Betania, obviamente con sus discípulos, como era de costumbre. Jesús estaba enseñando, estaba sanando, estaba predicando, y él va de camino al templo. Y cuando va de camino, que sale de Betania, dice el texto que sintió hambre. Y es interesante que diga el texto que Jesús sintió hambre. Eso nos da a entender de que era una persona, un ser humano, era un hombre de carne y hueso, un hombre que sentía, un hombre que tenía sentimiento, era un mortal, un ser humano. Pero aunque hay posturas teológicas que hablan del 100% Dios, 100% hombre, que la Biblia no habla de ello, pero no es el tema a tratar. El texto aquí dice que él sintió hambre, porque se sintió hambre porque era un hombre, era un ser humano, y quería saciar esa necesidad del momento. Y para saciarla, dice el texto, que vio de lejos a una higuera, un árbol de higuera, y se acerca hacia el árbol porque él pretendía conseguir algo de alimento para saciar su hambre que tenía en dicho momento. Y para sorpresa de Cristo, cuando se acerca al árbol, que está muy bello, muy frondoso, muy llamativo, muy atractivo, dice textualmente que no halló nada en el árbol. Y dice que cuando no encontró nada, dice el texto que porque no era tiempo de higo, no era tiempo del árbol producir. Entonces dice que Jesús procede a maldecir dicho árbol. Y al Jesús maldecir este árbol, usa unas palabras fuertes y le dice: jamás nadie coma fruto de ti. Es decir, condenó al árbol a una esterilidad perpetua, de tal forma que cuando Jesús llega al templo y empieza a sacar a la gente del templo, entonces al día siguiente, cuando pasan por el lugar, dice el texto que Pedro, observando, contemplando la higuera que el día anterior Jesús había maldecido, dice que la vio seca desde las raíces, y esto llamó la atención de los discípulos. Y hay que notar que cuando Jesús maldice la higuera, dice el texto que lo oyeron sus discípulos. Por esto, más adelante, cuando él sale del templo y al día siguiente, Pedro observa, se detiene, porque él escuchó cuando Jesús maldijo la higuera. Entonces, pues dice: maestro, mira, la higuera se ha secado. El punto acá es el siguiente. Jesús maldice la higuera por lo siguiente, y es que para nosotros poder apreciar lo que Jesús está diciendo y comprenderlo, hay que analizar el contexto cultural de lo que él está hablando. Número uno, las higueras, tan pronto desaparecía el fruto, también desaparecían las hojas. Es decir, que si la higuera no tenía fruto, por regla de naturaleza no podía tampoco tener hojas. Entonces Jesús, como oriental, sabiendo la temporada de la higuera y entendiendo que si la higuera le estaba proyectando una apariencia de que tenía alimento, y él se acerca y no ve el alimento, entonces hay un problema acá. Y lo que se está viendo aquí es simple y llanamente la proyección de una apariencia, pero no de una esencia. Entonces, ¿qué tenía que ver esta higuera? Las higueras en la tierra de Israel tenían cierto símbolo o representaban ciertas cosas. Cuando usted ve el capítulo 3 de Génesis, ves que el hombre, después que peca, dice el texto que se hicieron con hojas de higueras delantales para cubrir su desnudez. Y esto allí se ha asociado como un símbolo de las religiones, que la gente siempre ha buscado de cómo tapar, ocultar sus pecados, sus faltas ante la sociedad a través de un manto religioso. También las higueras eran símbolo de estaciones. Ejemplo, en Mateo capítulo 24, por los versos 32 por ahí, Jesús habla y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando sus hojas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca a la puerta. Se dice que en 1948 David Ben-Gurión levantó la bandera azul y blanco, declarando una vez más la independencia de Israel. De allí muchos escatólogos han asociado el texto que Jesús habla de que aprendan las parábolas de la higuera, del retoño, del rebrote. Está hablando del regreso de Israel a restablecerse otra vez como nación en su tierra. Entonces, para muchos escatólogos, esta palabra de Jesús se cumple en 1948. También las higueras eran símbolo de paz, de prosperidad. Se dice que en el gobierno del rey Salomón, desde Dan hasta Beerseba, todo Judá se sentaba debajo de su higuera y debajo de su parra.
dando a entender de que eran tiempo de paz, era un reinado de paz, de que había abundancia, de que había prosperidad. Era tanto la riqueza que había en el reinado de Salomón y tanto la paz que dice que la plata era considerada como las piedras. La gente no le daba valor a la plata porque había oro en abundancia, había demasiada abundancia en el reino de Salomón. Y como sabemos también, no se levantó espada, en el gobierno de Salomón no hubo guerra, había paz, el pueblo disfrutaba de la paz. Entonces, cuando se dice que el pueblo se sentaba debajo de su higuera en el reinado de Salomón, habla que había abundancia de paz y de prosperidad. También las personas, cuando querían meditar en las escrituras de algún pasaje que le llamaba la atención, que lo impactaba, que ellos querían saber el trasfondo del pasaje, buscaban las higueras porque tenían muchas hojas. Allí podían estar tranquilos a su sombra, meditar en el pasaje. Allí usted puede ver que cuando Natanael se acerca a Jesús, Jesús le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Entonces allí Jesús le dice: desde ahora verán al Hijo del Hombre descender del cielo hacia la tierra. ¿Por qué Jesús le dice esto? Ahí está nuestro número de telefónico, de WhatsApp y de oficina. ¿Por qué Jesús le dice a Natanael: ahora vas a ver los ángeles de Dios que descienden y bajan sobre el Hijo del Hombre? Porque Natanael, como un estudioso de las Escrituras, como teólogo del primer siglo, era un aficionado de las Escrituras. Él amaba meditar y estudiar las Escrituras. Y específicamente él está estudiando, está meditando en aquella visión, aquel sueño que había tenido Jacob, sobre que vio los ángeles, una escalera que se suspendía entre el cielo y la tierra. Entonces esto impacta a Natanael. Natanael se pregunta: ¿qué será esto? ¿Cuál es el mensaje que el Eterno le estaba dando al patriarca Jacob a través de la escalera que se conectaba entre el cielo y la tierra? Jesús le dice ahora: yo soy esa escalera, yo soy ese puente que conecta el cielo y la tierra. Natanael, lo que tú estabas meditando debajo de la higuera, lo que Jacob estaba viendo, era mi manifestación hoy, que yo soy el puente que va a conectar lo divino con lo temporal. Voy a conectar el cielo con la tierra. Es decir, que cuando nosotros podemos conectarnos con este contexto cultural, entonces podemos ver las escrituras desde otra perspectiva. Yo soy de los que dice que leer la Biblia simple y llanamente desde nuestra perspectiva occidental sería prácticamente cometer un suicidio teológico. Es casi como usted cometer un suicidio, porque hay demasiadas cosas que se hablan allí que son parte de su lenguaje, que forman parte de su cultura. Entonces, leyendo a Marcos 11, versos 12, 13 y 14, si no se entiende este concepto acerca de la higuera, se va a malinterpretar lo que Jesús hace, la actitud de Jesús ante la higuera. Entonces, ¿qué representaba esta higuera a la que Jesús se dirige en Marcos capítulo 11? Cuando usted ve que él entra al templo, se da cuenta entonces, dentro del contexto, que esta higuera era un símbolo, una representación del liderazgo religioso de la época. Esta higuera estaba representando a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, a los saduceos, a los expertos de las escrituras y mayormente a los fariseos, que proyectaban una imagen, una apariencia ante la sociedad, pero sus corazones eran otra cosa. Entonces, esta higuera, al Jesús maldecirla, Jesús no está maldiciendo el árbol por maldecirlo, quiere transmitir un mensaje a sus opositores, a los líderes de la época. Entonces Jesús le está diciendo al cuerpo de liderazgo farisaico de aquel entonces: Dios no simplemente está interesado en que ustedes mantengan una apariencia ante la sociedad. Dios está demandando de ustedes esencia. Dios está demandando que ustedes, como proyectan una apariencia religiosa, de igual forma tengan fruto para beneficios del reino. Entonces ustedes tienen una apariencia, se esconden detrás de un manto, detrás de sus mantos esplendorosos, extravagantes, muy hermosos, pero sus corazones son sepulcros blanqueados. Se muestran muy bellos a la gente, pero por dentro están llenos de hueso, de inmundicia y de toda avaricia. Es decir, ustedes se muestran como mansas ovejas, pero son lobos rapaces internamente. Son lobos internos. Entonces, Jesús está condenando esa parte. Entonces, es el mensaje que él está comunicando a su audiencia, de que no se refugien detrás de un manto de apariencia, sino que tengan fruto para el reino.
Por eso Juan en Lucas capítulo 3 tuvo que confrontar a los fariseos que venían a bautizarse ante él. Le dijo, déjense de estar llamando y que Abraham es su padre, porque yo le puedo decir a ustedes que Dios tiene la potestad de levantarle hijo a Abraham aún de estas piedras. Está hablando de los gentiles y de los esenios que están por ahí en esos alrededores. Y dice, de esas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y le dice, mejor den fruto digno de arrepentimiento. Es decir, no proyecten una imagen de que ustedes son los ultra mega religiosos cuando no tienen fruto. Simplemente tienen hojas, tienen apariencia, pero no tienen esencia de Dios morando en sus vidas. Entonces, es el mismo mensaje que Jesús le mandó a los líderes religiosos de aquella época, que nos manda a nosotros hoy en nuestra generación. En este 2023 es el mismo mensaje que Jesús quiere que nosotros rescatemos, y es que dejemos de estar vendiendo apariencia religiosa ante la sociedad, ante las redes sociales, cuando verdaderamente no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Cuando no estamos dando los frutos que el reino quiere que nosotros demos. Entonces, si le mostramos a la gente que tenemos apariencia, por naturaleza Dios demanda también que tengamos frutos. No como esta higuera que le muestra una apariencia a Cristo. Entonces, cuando Él va a buscar la esencia de vida, cuando Él va a buscar el fruto que Él quiere, que necesita para el momento, no tienes frutos. Entonces, me imagino hoy en esta generación, muchos de nosotros que nos proyectamos ante la sociedad con un manto religioso, pero no hay esencia de Dios. Dios está viendo otra cosa en nosotros. Entonces la gente no está viendo como los super santos, los supremos santos ante la sociedad, pero en la intimidad, en nuestros corazones, hay cosas que ponen en cuestión nuestra santidad delante de Dios. Hay gente que se proyecta muy religioso, pero no tienen paz con la persona que les rodea. No tienen paz en su vecindario, con sus amigos. Viven en contienda, en conflictos. Y se jactan de una santidad ante la sociedad, pura apariencia. Entonces, por esto Hebreo en la carta a los Hebreos nos dice, seguid la paz con todo y la santidad. Primeramente te habla de seguir la paz, no con algunos, no con lo que te convenga, no con lo que te favorezcan, sino con todos. Entonces lo que te dice, y la santidad. Es decir, sin paz es imposible que haya santidad. Si usted no tiene paz con el que le rodea, usted no, por más santidad que usted proyecte, su santidad está en cuestionamiento. De manera que Dios demanda de nosotros no solo apariencia, sino frutos. Que usted así mismo como se proyecta muy religioso, como yo me proyecto muy religioso, muy santo, que así los frutos de esa santidad se pongan en evidencia. Que los frutos sean quienes hablen de nuestra santidad, de nuestra consagración ante el Señor, y no que le postremos una apariencia a la sociedad. Hace un tiempo me tocó ir a un lugar. Fui a un lugar a practicar con un amigo algo, un líder religioso, tenido en gran estima por su comunidad de fe. Y recuerdo cuando llego a aquel lugar, no hay un lugar claro donde yo aparquear el carro. El carro es pequeño, y cuando me dice él, párate ahí en ese lugar, pero el lugar donde él me está mandando a estacionar es un lugar que si yo coloco el carro allí le va a obstruir la visibilidad a un pequeño negocio de una joven que vende algo en el mismo lugar donde él me está mandando a estacionar. Y él insistía, parquéese ahí, soy yo que lo estoy mandando. Entonces yo le digo, si yo me estaciono en este lugar, le voy a obstruir la visibilidad al negocio de esta joven, por lo tanto ella no va a vender. Entonces él sigue insistiendo, y la joven, cuando yo la miro a los ojos, puedo notar que es una persona que ha sufrido bastante, muchos atropellos, mucho maltrato, es cristiana, es una joven que ama a Dios, pero ha sido maltratada. Y la joven llorando, quebrantada, me dice, parquélo ahí. Se le está diciendo que lo parqué, parquélo, pero es llorando, como con el corazón en las manos de la impotencia. Y me dice, parquélo. Si él le dice que lo parqué, parquélo, porque él está impuesto a hacerlo. Entonces yo le dije a ella, no, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo parar este carro acá porque es que tu negocio no se va a ver. Y había un lugar que si yo retiraba unas cosas que habían allí, podía parquear. Le digo, voy a mover esto y voy a parquear el carro. Como es pequeño, ahí no se te va a destruir la visibilidad. Y ella me dijo, hágalo, está bien. Cuando muevo las cosas, parqueo el carro hacia allá, no le obstruye a ella la visibilidad. Todo está bien en calma. La joven pudo tener su negocio abierto sin problema. ¿Qué yo puedo decir aquí? Que este líder, aunque se proyectaba muy religioso en su comunidad, no le estoy hablando de una anécdota, estoy hablando de algo
que yo viví hace prácticamente un año. Y yo dije, pero ¿cómo es posible esto? Él está siendo visto como un muy buen religioso, pero su comportamiento, su conducta ante esa joven que está ahí alquilada en el mismo lugar donde él vive, que también él vive alquilado en ese lugar, él la atropella. Él la maltrata a esa joven. Entonces hay una incoherencia. Entonces simplemente hay apariencia, hojas como esta higuera, pero no hay fruto, no hay esencia. Porque si usted no puede tratar bien al semejante, a aquel que está allí, si usted le maltrata es porque usted es una higuera que simplemente tiene hojas, pero no tienes fruto. Y el Señor quiere fruto y no hojas. El Señor no simplemente quiere que tú te comportes como un religioso más, sino que dé los frutos que hablen acerca del religioso que tú eres, que sean tu fruto. Por eso Jesús habla en Mateo capítulo 7, por su fruto lo conoceréis, no por las hojas. El árbol se conoce por el fruto que da. Obviamente nosotros los creyentes nos vamos a manifestar ante la sociedad por los frutos de creyente que demos, no por una apariencia. Entonces, por esto esta higuera fue maldecida por Jesús. Aunque reitero, en nuestra cosmovisión occidental se puede ver algo como injusto, pero culturalmente no era una injusticia porque el árbol estaba dando indicio, indicaba de que ella tenía alimento para Jesús ser alimentado en ese momento, pero su realidad era otra. Jesús, que escudriña la mente, que escudriña los corazones a través de su Espíritu Santo. Si usted y yo hoy como creyente en el lugar donde laboramos, si usted como empresario que es creyente, usted maltrata a sus empleados, usted lo trata como que son simplemente robots o máquinas de trabajo simplemente y lo explota, usted simplemente es una higuera con apariencia, una higuera con hojas, pero no tiene fruto. Y dice Mateo capítulo 5, verso 8, bienaventurado lo de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No los religiosos, no los que se creen los supremos santísimos, no, sino lo de limpio corazón, lo de limpias intenciones, lo de limpio pensamiento, lo de limpias motivaciones. Ellos son los que van a ver a Dios. Entonces, esta palabra que Jesús da confrontó al liderazgo religioso del primer siglo, y esa misma palabra nos confronta a usted y a mí en nuestra generación. Nos sigue confrontando diciéndonos no es suficiente la apariencia. Ahí siguen nuestros números en pantalla de WhatsApp y de oficina. Llame que queremos orar por usted, queremos bendecirle. Entonces dejemos de venderle una apariencia a la gente. Hoy las redes sociales están llenas de muchos religiosos proyectando buena apariencia, se muestran muy santos, pero le aseguro que en su comunidad, donde ellos viven, en su vecindario, en el lugar donde laboran, no tienen credibilidad. Entonces, alguien dijo en una ocasión, lo que tú dices, lo que tú haces, no me dejes escuchar lo que tú dices. Lo voy a repetir, lo que tú haces, no me dejes escuchar, no me deja oír, no me deja prestar atención a lo que tú dices. Es decir, si usted hace una cosa que está violentando las escrituras, que está atropellando al otro, hoy, mañana, usted no puede venir a predicarle. Entonces hay mucha gente que en su lugar de labor no pueden predicar porque no tienen credibilidad. Entonces mejor que sus hechos hablen por usted, que sus frutos sean los que hablen por usted y hablen por mí. Así que menos apariencia y más esencia de Dios. Su hermano Elías Ovalle vino a traerle esa palabra para que nosotros meditemos en ella. Y yo tengo esa carga en el corazón de que cada creyente se procure por estudiar la Biblia y no violentar la cultura de las escrituras, el contexto cultural, pues créanme que se pierde muchas cosas. Se pierde muchas cosas si nosotros no tomamos en serio esto, no vamos a entender verdaderamente cada mensaje, cada expresión que hay dentro de la Biblia, pues detrás de cada una de ellas hay un mensaje que el Señor quiere que nosotros decodifiquemos. Ahí hay una riqueza impresionante dentro de ese pasaje, que si usted empieza a investigar, a analizarla, la va a disfrutar. Y por eso el Señor ha puesto en mi corazón y he estado elaborando un material que vamos a, con la ayuda del Señor, este año a sacar. Un libro que va a tratar esa parte cultural de la Biblia, que sé que le va a ayudar. Muchos pasajes, muchos textos que se malentienden o no se interpretan correctamente. Y la idea de este libro es que la persona se acerque a la cultura de la Biblia. Que la persona, aunque no haya cursado curso teológico, no tenga ni licenciatura teológica, pueda leer la Biblia y consultar en este manual y ver con claridad el mensaje que se le quiso decir a través de dicho versículo. Así que recuerden, menos apariencia y más esencia.
Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, y esperamos que esta palabra le haya bendecido y le ayude a usted y me ayude a mí a ser mejor creyente cada día y a dar los frutos que el reino demanda de nosotros que demos. Bendiciones.